ni el país de Jauja, pero el descenso es dramático. No, hay 470 municipios donde no se han presentado homicidios. Es a eso a lo que se refiere el presidente. Hay sitios donde la gente está pensando en invertir, en progresar, y ya ven la violencia como algo muy lejano. Ha bajado el secuestro. Mire esto, es la tasa más baja de secuestro en los últimos 14 años. De 3.706 hemos llegado a 88. Claro, 88 secuestros es una barbaridad, no es que uno diga que tiene que aplaudir, pero realmente hay una situación muy distinta y hay muchos municipios de Colombia. La extorsión ha bajado también, pese a que la percepción de los ciudadanos es contraria. Ahora, eso es respetable. Las percepciones también son hechos. Así no corresponden a la realidad, son también hechos y nosotros tenemos el deber de atender a esos hechos. Hechos sociales, además. La Comisión de la Verdad. El procurador Ordóñez ha dicho que fue hecha a la medida de las FARC, fueron sus palabras, esa comisión. Y que eso no será una comisión de la verdad hecha con la verdad de las víctimas, sino de los victimarios. Bueno, entonces, la situación es la siguiente. Lo primero, dentro de ese sistema de que hablamos, verdad, justicia, reparación, es necesario el ingrediente de verdad si queremos dar el paso a una paz duradera. Sin verdad eso no es posible. Esto no es ocultando las realidades, todas las realidades, todas. Las macabras acciones de las FARC, pero también las de otros agentes del Estado incluso, eso hay que reconocerlo. Luego, el punto de partida es que no es posible hacer una paz hoy sin verdad, en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque, repito, el centro y el ancla de esto y la estrella polar son las víctimas. Usted no le puede decir a las víctimas, olvídese, como lo hicimos en el 91, no aparecieron las víctimas, estamos pagando un poco la resaca de esa ausencia de víctimas en el 91. Yo he ido a 1000 foros y muchas personas humildes lo toman a uno del brazo y dicen, doctor, ¿qué pasó con mi hijo, con mi esposo, con mi padre? Queremos, es verdad, más que reparaciones económicas. ¿Qué fue lo que pasó? Luego, hay que desnudar la verdad y eso implica desnudar todas las verdades. Primer punto. Segundo, eso de una paz sobre medidas no es cierto. Mire, el sistema de selección consiste en un grupo de seleccionadores, de los cuales 6 serán convenidos por las partes, que es lo que irrita a algunos. Dicen, mire, ahí es donde están pedaceando la verdad, se van a regalar mutuamente verdades como para buscar impunidades compartidas. No, al contrario. Justamente el que tengan que ser convenidos implica que usted sale de los más radicales de ambos bandos y tiene la obligación de ir a buscar gente sensata, que en Colombia la hay. Y luego, 3 seleccionadores tienen que ser escogidos por instituciones o personas de reputación internacional insospechable. No quisiera dar ejemplos para no especular, pero simplemente a título de ensayo, el Papa, Naciones Unidas, estamos hablando de ese tamaño de integrantes de los seleccionadores para escoger 9 ciudadanos integérrimos, independientes, honestos, que juzguen todas las verdades. Lo que precisamente no funciona es que haya verdad oficial. A eso es a lo que nos oponemos y el diseño que se hizo con las FARC me parece que es un diseño sólido. No hemos recibido sino aplausos de la comunidad internacional. Pero pues yo comprendo que aquí haya personas que creen que eso no va a funcionar. Lo que sí no podemos es creer que una parte de la verdad soluciona la situación en Colombia. Eso no es posible. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención por el carácter rural, por el lado rural que ha tenido el conflicto. Se han presentado más de 22.000 demandas de reparación, de restitución de tierras. ¿Usted cree que habrá una restitución verdadera? Pues yo creo que sí, y se ha caminado ya bastante en la restitución. Hay noticias recientes que hablan ya de 22.000 hectáreas que están a punto de ser recuperadas en los llanos orientales. Hay incluso procesos que el INCODER ha iniciado contra personas que supuestamente realmente son las FARC las que son propietarias de ese tipo de tierras, porque aquí tiene que reparar todo el mundo y la restitución es para todos, no puede haber una excepción en favor de las FARC, es una pregunta que suele hacerse. Yo creo que sí, me parece que hay que acelerar. Creo que precisamente lo que impide a veces la reparación es el conflicto. Estuvimos hablando con el director del INCODER y nos decía eso. Hay zonas donde es imposible entrar, ni los jueces ni nadie, pues porque precisamente... Están disparando.
En una situación del fin del conflicto, yo creo que lo que se acelera es un proceso de estabilización del campo. Pero la forma, Juan, como comenzó usted su pregunta, me parece que es muy interesante, porque es que ese es el meollo de la cuestión. Este conflicto comenzó en el campo. Yo leí un ilustre economista que dijo, hombre, ¿para qué le gastan tanto tiempo al campo? Todo el mundo vive en las ciudades. Este es un país urbano, ¿y qué le van a meter plata al campo? Eso ya es una cosa del pasado. No. Yo le garantizo que el jovencito que mata a alguien en las ciudades para robarse un celular puede ser hijo de un desplazado del campo. Luego, el eslabonamiento de violencias arranca ya, pero termina afectando a todos los colombianos. Todos los países vecinos han logrado estabilizar el campo, han hecho a tiempo las reformas rurales necesarias. Hay también una gran oportunidad en términos económicos. Viene una fase de escasez de alimentos en el mundo. Colombia tiene que prepararse para eso. El acuerdo que se logró con las FARC por primera vez es muy interesante, porque aun cuando focaliza la inversión en la dignidad de la familia campesina y los servicios para la vida de los campesinos que se ha venido deteriorando, también abre espacio por primera vez a grandes desarrollos agroindustriales. Incluso el texto dice textualmente, de cara al proceso de globalización. Eso era imposible pensarlo hace 3 años con las FARC. Luego, yo creo que ahí hay una tarea pendiente, incluso hemos dicho, pero no de manera arrogante, con las FARC o sin ellas, porque esto es lo que los españoles llaman una asignatura pendiente. Tenemos que superar el nivel de declive de los índices de la calidad de la vida en el campo, que es dramático. Ni siquiera es que el campo esté estabilizado. Es que se ha venido deteriorando cada vez más y eso tenemos que remediarlo de todas maneras. Oiga, vuelvo a decirle a usted que los conoce tan bien, que ha tenido oportunidad de conversar 3 años. La pregunta más elemental que se hacen los colombianos en la calle es esta. ¿Por qué la FARC no dan muestras de buena voluntad? ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo lo siguiente. Me parece que primero están en una fase en la cual el predominio militar del Estado es indiscutible. Yo quiero decir lo siguiente a raíz de estas encuestas recientes, donde veo que la opción militar vuelve a subir, cosa que es muy preocupante. Sí. Eso no ocurría en los últimos 15 años, las FARC deberían prestarle atención a esto. Pero realmente esa es una salida que desconoce que la guerra estratégica terminó y el Estado ganó la guerra estratégica. Lo que queda es una resaca táctica que puede durar mucho y ser muy dolorosa. Ponerle una bomba al tubo del oleoducto es muy sencillo, eso no tiene ningún efecto realmente militar, eso afecta a la población civil, pero en términos militares ahí no hay ningún desbalance. Luego, dijéramos que ante una situación de esta naturaleza, las FARC llegan a la mesa casi que con la obligación de decir no hemos sido derrotados. Las FARC están en la lucha de su propia identidad como grupo, su futuro, la narrativa. Parte de esta lucha es una lucha por la historia, cómo nos vamos a ver dentro de 100 años, qué fue lo que pasó. Y ellos insisten en su condición de rebeldes, dicen que no pueden echar por la borda 50 años de utilización de las armas, pero me parece que todo esto debe desembocar no en que nos convenzamos los unos a los otros. Ese es un punto muy importante, porque alguna gente dice, hombre, ¿usted por qué no habla? Refiriéndose a mí. Si el señor Márquez todos los días establece las características de su ideología y usted se queda callado. No, es que esta no es una pelea entre Márquez y de la Calle, ni eso tiene ningún sentido. Esta no es una discusión ideológica, eso allá no es una universidad, ni un seminario, ni un panel. Allá no estamos unos expertos pues mostrando cuánto sabemos de victimología. ¿No? Ese es un ejercicio práctico para terminar un conflicto. ¿Para qué? Para que las FARC sin armas sigan dándole a su ideología, dándole manivela. A nosotros no nos asusta eso, que continúen con sus ideas sin armas y no nos van a convencer. Yo tampoco pretendo convencerlos a ellos. Allá nunca hemos hecho ese tipo de pedagogía mutua como para ganar prosélitos. No, es el ejercicio de terminar un conflicto y que entren con garantías a hacer política en medio del respeto de los colombianos y del respeto de ellos hacia los colombianos también. A propósito de eso, ¿qué nos espera en materia política habiendo un acuerdo, produciéndose un acuerdo? ¿Unas curules para la FARC sin necesidad de que participen de elecciones? La gente está pensando eso. La gente está pensando eso. Yo le voy a contestar de la siguiente manera. Sí es necesario, en una primera etapa netamente transitoria, que haya decisiones del Estado de abrir las puertas de la participación a las FARC ya convertida en partido político. Con algún tipo de medidas, allá no hemos llegado a precisar esto, pero me parece que los colombianos, y en esto sí tengo que ser totalmente honesto y auténtico, así me lluevan tomates. Los colombianos tenemos que abrir la mente
a la participación política de las FARC una vez dejen las armas. El acuerdo de La Habana no es la batalla final contra las FARC, ni está hecho para derrotar o humillar a las FARC. Ahí tiene que haber un acuerdo digno y tienen que abrirse las puertas de la participación política para las FARC. Más allá de si hay curules o no, eso habrá que discutirlo, pero creo que los colombianos debemos preparar la mente para obrar con generosidad en ese momento, siempre y cuando, claro, se dejen las armas, se acepten los temas de justicia, etc. Luego dijéramos que me parece que ahí hay que señalar un primer paso, pero la pregunta suya puede ser respondida también a más largo plazo y dijéramos con una mayor profundidad. Yo creo que la política en Colombia, si hay un acuerdo, se va a volver más ideológica. Yo hasta creería que se puede volver más dura, ojo con eso, aquí puede haber más discusión. Las FARC han sido el elemento más conservador de la vida política colombiana. Oiga lo que le estoy diciendo. 50 años de violencia disolvieron prácticamente el movimiento sindical, el movimiento estudiantil. El terror de los colombianos a la violencia ha impedido transformaciones sociales que han ocurrido en otros países. Hay un reclamo social que no son las FARC. En eso sí no nos podemos equivocar. La gente que cree que matando a unos señores de las FARC no hay conflicto está muy equivocada. Hay una conflictividad que se puede agudizar en términos de lucha ideológica. Lo que yo creo es que los partidos tienen que empezar seriamente a pensar en esto. Esto no es con burocracia ni con contratos lo que se viene. Esto es con posiciones firmes, coherencia y apego a las prácticas democráticas. Esto hay que salir a defenderlo, sin armas. Pero yo no creo que al otro día aquí hicimos un acuerdo y no pasó nada y quedamos como estábamos. No, aquí tiene que haber también un proceso de cambio, que es importante y que no podemos posponer, porque realmente hay focos de conflicto en Colombia y que tenemos que asumirlos y administrarlos con inteligencia. No puedo terminar. No sería perdonable terminar periodísticamente sin tocarle el tema humano personal. ¿Usted para qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a meterse en este berenjenal? ¿Ha sido peor de lo que usted esperaba o ha sido mejor? No, pues le quiero... Primero, pues Santos me ofreció esto y yo realmente le agradezco. Para mí fue un honor. Yo quedé estupefacto. Incluso como los rituales son que uno le dice al presidente, voy a pensarlo. Y no, ¿qué carajo tengo que pensar yo? Esto realmente es tan grande que yo tomo la decisión y más bien le notifiqué a mi familia, mire, acabo de cometer esta locura. Y dijéramos que además eso impregna la vida de uno. Yo creo que esto implica como una especie de sello personal, una vocación. Hay quienes dicen que en mi caso es una vocación tardía, porque yo realmente no era pasólogo y estaba dedicado a otras faenas. Pero realmente estoy metido en eso y me parece que aquí lo que me queda de vida está alrededor de este proyecto, sea triunfante o no, pero me parece que sí tenemos que superar esta terrible etapa de violencia de 50 años en Colombia. Inicialmente sí creímos que iba a ser una cosa más rápida, yo nunca creí que fuera fácil, además porque estuve en Caracas con las FARC y luego fui ministro en la época del Caguán, cuando no fui al Caguán. Yo suponía que esto iba a ser pedregoso y difícil, pero realmente ha resultado mucho más difícil de lo pensado y más largo. Es una cosa extenuante, pero tenemos energía suficiente para afrontar el reto. Déjeme hablar un poco del futuro, de las preocupaciones para un posconflicto. Hace días que vengo pensando en esto. Con el petróleo a $60, con el dólar a 2.600, como está hoy, ¿con qué vamos a financiar el posconflicto? Pues, ¿cómo le parece? Que me parece una inquietud absolutamente válida. Yo le dije a las FARC, oiga, hombre, ustedes se están volviendo a equivocar. No negociaron en el Caguán y incluso en ese entonces yo era ministro del Interior. Di una declaración y dije, negocien ahora, porque ahí viene el Tribunal de Roma con una rama. Y eso cayó malísimo en las FARC, recibí amenazas y tal, y ahí me las han confirmado recientemente, ya pues de una manera un poco más distensionada. Y ahora les dije, hombre, no negociaron con dólar a 110 para entrar a negociar, como usted lo dice, a 60. Esa es una realidad. Es que la plata no cae del cielo ni nace en los árboles. Y hoy la situación fiscal es distinta. Yo creo que Colombia tiene que cumplir los acuerdos, tiene que hacer un esfuerzo enorme. Eso va a significar una presión muy dura sobre la fiscalidad colombiana, que no creo que se resuelva con impuestos. Yo creo que tenemos que buscar otro tipo de fuentes, incluso, que no me vayan a regañar los economistas. Todo el tema del endeudamiento, la regla fiscal. Tenemos que pensar para el posconflicto en grande, porque esto es grande, pero es que es necesario. Y hay que dar esos pasos, pero caramba, mientras más se demoren,
o estarán esperando otra vez el dólar a 100, el petróleo a $100. El petróleo a 110. Ah. Oiga, ¿ambiciones políticas para el futuro? Pues hombre, yo no, yo quedé descaldado de eso. Eso es como esos gatos que les echan agua hirviendo después de esa metida en la cosa de la vicepresidencia. Yo realmente no estoy pensando en eso. Y claro, hay gente que no le cree a uno, pero no, mire, yo estoy dedicado a esta cosa, de con alma, vida y sombrero. Yo quiero que esto salga triunfante, que sea exitoso y que logremos un acuerdo que permita abrir una fase de implementación de una paz firme. Entre otras cosas, lo digo de esa manera porque es que el acuerdo no es la paz. Y en eso estamos de acuerdo las FARC y nosotros. No es firmar un papel, es lo que sigue en términos de transformación de la sociedad colombiana. Yo no tengo aspiraciones políticas ni estoy pensando en eso. Hay gente que habla de eso, pero realmente yo estoy metido en esto, no quiero pensar en nada más, no me puedo distraer en otras cosas. Allá estamos día y noche trabajando en esto. Déjeme agradecerle por 2 razones. La primera, 2 razones además cronológicamente presentadas. La primera, porque yo sé que usted no es dado a las entrevistas, usted ha manejado con mucha discreción un tema tan delicado. Y la segunda, porque cuando decidió hacerlo, lo ha hecho con esta franqueza. Eso sí se lo agradezco como periodista profundamente. No, pues yo le agradezco a usted la oportunidad, la pertinencia de las preguntas, duras todas, como lo dijimos al principio, claras, sin ambajes, y es cierto que yo he ahorrado las palabras, yo no he querido... alguien pudiera decir, hombre, en un rapto de narcisismo, pues salga todos los días en los medios, me parece que eso es fatal. Yo voy a seguir ahorrando las palabras, pero sí siento que también en este momento hay un reclamo de la sociedad colombiana que queremos atender, de conocer más, y creo que sí tenemos que abrirnos un poco más a la comunicación pública. Muchas gracias, doctor de la Calle. Igual, muy amable. Gracias. Magazine 740, el informativo regional. 10 años con los hechos que son noticia en San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia y el mundo. Todas las noticias en sus 3 horarios, 8 de la mañana, 2 de la tarde y 7:30 de la noche. Magazine 740, el informativo regional. Las noticias como tienen que ser, porque usted tiene derecho a estar informado. Magazine 740.